El sol en San Gabriel de las Flores no solo brillaba, pesaba, aplastando el polvo dorado contra los adoquines, hasta que el aire olía a tierra seca y resignación antigua. En la sofocante penumbra de una pequeña habitación de adobe, una aguja de plata danzaba con cruel y rítmica precisión, perforando la seda blanca que no pertenecía a las manos que la sostenían. Elena, con ojos color café oscuro y sombras de noches de insomnio grabadas bajo ellos, tiraba del hilo con una firmeza que contradecía el temblor de su alma. El sonido de la tela, al ser perforada suavemente, era la única respuesta al lejano y triste tañido de las campanas de la iglesia, anunciando otra tarde donde la esperanza parecía evaporarse junto con el rocío de la mañana, dejando atrás solo el olor denso y sofocante de cera derretida y oraciones silenciosas que parecían no llegar nunca al cielo. Durante 6 meses, el velo negro se había convertido en su segunda piel, un pesado uniforme que la marcaba como una mujer, incompleta a los ojos de una sociedad que medía su valor por la protección masculina a su lado. La muerte de su esposo, un hombre de manos callosas y corazón honesto, no le había dejado una herencia dorada, sino un legado de deudas que crecían como maleza en un campo olvidado. El boticario local, con su bigote retorcido y mirada despiadada, ya le había cortado el crédito para la medicina que su hijo, el pequeño Miguel, necesitaba con tanta desesperación para respirar durante sus noches de fiebre. Cada golpe en su desgastada puerta de madera ya no era el saludo de un vecino, sino un martillazo de terror que anunciaba a los cobradores de deudas que observaban sus pocas pertenencias y, peor aún, su belleza juvenil, con un hambre depredadora que le revolvía el estómago de bilis y miedo. En las calles, las cabezas se inclinaban en fingido respeto a su paso, pero los susurros, los chismes venenosos que viajaban más rápido que el viento del desierto, contaban una historia diferente. Para las damas de la alta sociedad de San Gabriel, Elena era un fantasma útil, un par de manos hábiles, capaces de transformar el encaje francés en sueños, pero indigna de su mirada. Caminaba con la mirada fija en el suelo, agarrando el rosario en el bolsillo como si fuera un bote salvavidas en un mar tempestuoso. Su fragilidad era palpable, expuesta en los puños desgastados de su vestido de luto y en la forma en que protegía a su hijo de las miradas críticas en la plaza. Era una extraña en la misma ciudad que la vio nacer, exiliada no por la geografía, sino por la repentina e implacable pobreza que la había despojado de su estatus, dejándole solo su dignidad como un frágil escudo contra un mundo hostil. El ciclo de resistencia silenciosa se rompió no con un grito, sino con una carta sellada entregada por un sirviente de librea, demasiado limpio para la calle polvorienta. Era una citación de la Hacienda La Esmeralda, la sede del poder, que proyectaba una larga sombra sobre el valle. La petición era monstruosa en su pura crueldad. Elena debía presentarse de inmediato para coser la prenda más importante que una mujer podía usar. No era un trabajo cualquiera, era un mandato para coser el vestido de novia de Isabela, la hija adinerada y caprichosa del ranchero, la mujer destinada a casarse con don Mateo, el hombre cuyo nombre Elena aún susurraba en sus oraciones más secretas y culpables. La suma ofrecida era suficiente para salvar la vida de su hijo, pero el precio exigido era el desgarramiento agonizante de su propio corazón, puntada a puntada. Con la carta temblorosa en la mano, Elena miró a Miguel, febril y durmiendo inquieto sobre la estera de paja, y tomó la decisión que solo una madre podría tomar. Entraría en la boca del lobo, en la opulencia de la Esmeralda, y usaría su talento divino para adornar a la mujer que ocuparía el lugar en la vida que una vez soñó. El espectador es así invitado a presenciar un martirio disfrazado de parto, una batalla librada no con espadas, sino con agujas y silencio. La pregunta que flota en el aire denso y candente no es si Elena logrará terminar el vestido,
sino si podrá sobrevivir a la proximidad de un amor perdido y un rival decidido a quebrantar su espíritu. Este es el comienzo de una pasión tallada en silencio, donde cada hilo tejido apretará el nudo alrededor de los secretos que San Gabriel se desespera por mantener enterrados. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndote historias inspiradoras y emocionantes como esta. San Gabriel de las Flores amaneció no con la dulzura de un amanecer prometedor, sino con el rugido autoritario de las campanas de bronce de la catedral, cuyo sonido metálico reverberaba por las estrechas calles, ordenando el inicio de la vida bajo el temor de Dios y de los vecinos. El aire matutino ya traía la densa carga del calor inminente, mezclado con el dulce aroma fermentado del agave cocido de destilerías lejanas y el acre olor a tierra seca que agitaban las carretas. En la plaza central, mujeres con rebozos y el rostro cubierto barrían las aceras de piedra, intercambiando rápidos murmullos y miradas furtivas que conformaban la invisible y sofocante red del chisme. Allí, la privacidad era un lujo inexistente. Cada ventana entreabierta era una mirada vigilante y cada silencio prolongado se interpretaba como una confesión de pecado. El sonido de las herramientas al cruzar el campo y el monótono canto de las cigarras creaban una sinfonía de trabajo duro, recordando a todos que, en ese valle, el sudor era la única garantía de pan en la mesa. La estructura social que sustentaba ese mundo era tan rígida e inmutable como las montañas de piedra que rodeaban el valle, dividiendo a la humanidad entre quienes poseían tierras y apellidos y quienes solo poseían la fuerza de sus brazos. Era una sociedad profundamente arraigada en las tradiciones patriarcales y una estricta fe católica, donde el honor de una familia descansaba enteramente en la conducta de sus mujeres. Para la élite local, la apariencia de virtud valía más que la verdad misma. Los matrimonios eran tratados como fusiones comerciales de tierras y ganado, sellados con bendiciones clericales y festines extravagantes, mientras que el amor era considerado una debilidad juvenil y peligrosa. En este contexto, una viuda pobre como Helena, privada de la protección masculina y de la dote, era vista como una anomalía inquietante, una pieza suelta en la perfecta maquinaria de la moral pública, tolerada solo mientras sirviera silenciosamente a las caprichosas necesidades de los poderosos que la despreciaban. En el epicentro de este despiadado tablero rural se alzaba don Mateo, un hombre cuya figura inspiraba respeto inmediato, no solo por la fina silla de cuero que montaba, sino por la imponente imponencia que cargaba sobre sus anchos hombros. Con la piel curtida por el implacable sol de la cosecha y unos ojos oscuros que siempre parecían calcular el peso de la responsabilidad, Mateo era la imagen misma del deber sacrificial. No era un villano, sino un hombre acorralado por el declive económico de su propio linaje, obligado a ver el matrimonio con la heredera de la hacienda La Esmeralda como la única salvación para las tierras que sustentaban a cientos de familias. Su postura era erguida, típica de alguien que había aprendido a no mostrar dolor, pero había una melancolía contenida en su mirada, la marca de alguien que había sacrificado sus más profundos deseos por la supervivencia del legado familiar, creyendo erróneamente que el amor del pasado ya se había disuelto en las aguas del tiempo. El contraste entre los mundos en colisión era violento y palpable, una frontera trazada no por vallas, sino por sensaciones. El universo de Helena estaba hecho de crepúsculo, olor a cera de vela barata, tortillas quemándose en una plancha de hierro y la textura áspera de las telas que remendaba para sobrevivir. Un mundo donde la belleza debía arrebatarse a la escasez con un esfuerzo doloroso. En absoluta oposición se alzaba la hacienda La Esmeralda, un reino de luz deslumbrante, donde el sonido del agua corriendo en fuentes de azulejos amortiguaba la realidad de la sequía exterior. Allí, el aire olía a jazmín y la banda
importados, y el susurro de sedas y terciopelos reemplazaba el sonido del duro trabajo. Era hacia este santuario de excesos y arrogancia, protegido por altos muros y portones de hierro forjado, hacia donde Elena caminaba ahora, dejando atrás la seguridad de su digna pobreza para adentrarse en las fauces doradas del lobo. El camino desde su pequeña casa de adobe hasta las puertas de hierro de la hacienda La Esmeralda fue una peregrinación de tormento silencioso, donde cada paso levantaba una nube de polvo que parecía sofocar su determinación. Elena apretaba su costurero contra el pecho como un escudo improvisado, sintiendo el peso de las tijeras y las agujas presionando contra sus costillas. Un recordatorio físico del oficio que la definía y la aprisionaba. El sol del mediodía caía a plomo sobre su espalda, envuelta en la tela negra del luto, provocando que un sudor frío le corriera por la columna, mezclándose con el temor gélido que se había instalado en su estómago desde que llegó la carta. Había dejado a Miguel al cuidado de un vecino anciano, prometiendo regresar con medicinas, pero la imagen del rostro febril del niño ardía en su mente, impulsando sus piernas, temblorosas cuesta arriba, hacia la opulencia que la despreciaba. Al llegar a la entrada de la finca, la grandeza de la propiedad golpeó a Elena como una bofetada, un brutal recordatorio del abismo que separaba su mundo de privaciones de ese universo de excesos. Las paredes estaban encaladas de un blanco inmaculado que reflejaba la luz con dolorosa intensidad, y las puertas de hierro forjado, labradas con intrincados arabescos, parecían bocas gigantescas listas para engullirla. Un guardia, reconociéndola solo por la humildad de su atuendo, abrió una rendija a regañadientes, permitiéndole entrar con un gesto desdeñoso, como si su presencia pudiera contaminar el aire enrarecido del lugar. Elena bajó la cabeza, tragándose la bilis de la humillación, y cruzó el umbral, entrando en un territorio donde las reglas de Dios parecían ceder ante los caprichos de los ricos. El contraste sensorial dentro de los muros era asombroso. El aire, antes seco y polvoriento, de repente se volvió húmedo y fragante, impregnado del dulce aroma de naranjos en flor y jazmines nocturnos que crecían a la sombra. El sonido incesante de las fuentes de azulejos que brotaban agua cristalina en abundancia era una afrenta directa a la sequía que azotaba la tierra de los pobres del exterior, sonando a los oídos de Elena como una melodía de desperdicio y arrogancia. Caminó por el patio interior, sintiéndose como una mancha oscura en el vibrante paisaje, sus zapatos desgastados rozando tímidamente las piedras lavadas y pulidas. Cada flor perfectamente podada y cada estatua de mármol parecían mirarla con prejuicios, susurrándole que no pertenecía a ese lugar de belleza comprada. Mientras la conducían al interior de la casa principal, la temperatura descendió drásticamente. Los gruesos muros de piedra impedían el paso del calor y preservaban un silencio casi eclesiástico en los pasillos. El mayordomo, un hombre de porte rígido y uniforme impecable, la guió sin decir palabra. Sus pasos resonaban en los suelos de madera encerada, con una autoridad que hacía que Elena quisiera desaparecer. Observó los detalles a su alrededor: tapices antiguos, candelabros de cristal que colgaban como lágrimas congeladas, muebles oscuros de madera tallada a mano, y sintió el peso de la historia de aquella familia aplastándola. Era una casa construida sobre el poder y la tradición, una fortaleza impenetrable donde su propia historia de amor y pérdida no era más que un detalle insignificante y olvidado. Elena se quedó sola en una lujosa antesala, rodeada de espejos dorados que multiplicaban su imagen solitaria y frágil, obligándola a confrontar su propia imagen de viuda indefensa. El reloj de péndulo en la esquina de la habitación marcaba los segundos con movimientos lentos y profundos, cada uno aumentando la tensión que atenazaba los músculos de su cuello. Apretó sus manos callosas contra el regazo, intentando controlar el temblor de sus dedos, rezando en silencio para tener la fuerza para soportar lo que estaba por venir. Esperar era una táctica de poder.
Lo sabía. Cada minuto que pasaba allí, sentada en el borde de una silla de terciopelo que le había costado más que toda su vida, servía para empequeñecerla, para recordarle quién tenía el control del tiempo y el destino. Finalmente, las puertas dobles se abrieron de golpe con un golpe teatral, y entró Isabela, trayendo consigo una ráfaga de aire agitado y el agresivo susurro de enaguas de seda. La heredera de la Esmeralda era una imagen de belleza calculada, con una piel de porcelana inmaculada por el sol y cabello castaño, peinado en rizos intrincados que desafiaban la gravedad. No sonrió. Sus ojos recorrieron a Elena de pies a cabeza con una curiosidad fría y clínica, como quien evalúa una bestia de carga antes de comprarla. Isabela caminó hacia el centro de la habitación, haciendo girar una sombrilla de encaje en las manos, y se detuvo ante la viuda, sin saludarla, solo con una mirada que mezclaba desprecio y una satisfacción perversa al tenerla allí, sumisa y esperando. «Me dijeron que tienes manos de hada, Elena». La voz de Isabela era suave, pero con la nitidez de una cuchilla de cristal resonando en el silencio de la habitación. «Que eres capaz de hacer milagros con aguja e hilo, incluso viviendo en el barro». El insulto velado hizo que el rostro de Elena se enrojeciera, pero mantuvo la mirada baja, respondiendo con un murmullo respetuoso que apenas escapó de sus labios resecos. Isabela rió, un sonido cristalino y sombrío, y se dirigió a una mesa auxiliar donde yacía un rollo de tela blanca perlada, tan fina que parecía hecha de niebla y luz de luna. Con un gesto dramático, desenrolló la seda, dejándola caer al suelo en cascada, creando un río de pureza artificial a los pies de la viuda de ropas raídas. «Este será mi vestido de novia», anunció Isabela, observando la reacción de Elena con ojos depredadores, buscando cualquier señal de debilidad o dolor. «Me caso con don Mateo en 3 semanas. Y tú, querida, lo coserá. Quiero que cada puntada sea perfecta. Quiero que se quede sin aliento cuando me vea en el altar». La mención del nombre de Mateo fue un golpe físico en el pecho de Elena, cortándole la respiración por un instante aterrador. El mundo le dio un ligero vuelco. La crueldad de la petición era inimaginable. Verse obligada a construir con sus propias manos la imagen de la felicidad del hombre que amaba con otra mujer. Elena sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, pero se mordió el interior de la mejilla hasta que sintió el sabor metálico de la sangre, negándose a llorar. «Señorita Isabela», comenzó Elena, con la voz temblorosa adquiriendo una firmeza inesperada, fruto de la desesperación. «Solo soy costurera. Un trabajo de esta magnitud, quizás una modista de la capital sería más adecuada». Intentó retroceder. Su instinto de supervivencia le gritaba que huyera de aquella maldita casa, pero Isabela no estaba dispuesta a aceptar una negativa. Su expresión se endureció, la máscara de cortesía se desvaneció para revelar a la niña consentida y tiránica que se escondía debajo. «No quiero una modista de la capital. Te quiero a ti. Quiero que todos en esta ciudad sepan que la santa viuda sirvió a la señora de la Esmeralda. Y además, sé que no estás en posición de rechazar un trabajo, ¿verdad?». Con un movimiento rápido, Isabela arrojó una pesada bolsa de terciopelo sobre la mesa. El sonido metálico de las monedas de oro al chocar contra la madera resonó como un disparo en el tenso silencio. «Este es el pago. Suficiente para saldar todas las deudas de tu difunto esposo, comprar la casa en la que vives y asegurar que tu hijo enfermo tenga acceso a los mejores médicos de la región». La mención de Miguel fue el jaque mate. Elena miró la bolsa de monedas, visualizando no el oro, sino el aliento de su hijo, el alivio de su tos, la seguridad de un techo sobre sus cabezas. La trampa estaba tendida con el cebo más poderoso de todos, amor maternal contra el orgullo herido. La vacilación de Elena llenó la habitación, una silenciosa batalla entre su dignidad y su supervivencia, cuando un sonido proveniente del patio exterior rompió el trance. Voces masculinas, el golpeteo de botas sobre el suelo de piedra, y entonces, a través de la alta ventana que daba al jardín, lo vio. Don Mateo desmontó de su caballo, con el rostro cubierto por una fina capa de polvo del camino,
La expresión cansada y seria que ella conocía tan bien de años atrás. Parecía mayor, el peso del mundo encorvaba ligeramente sus anchos hombros, y no había alegría en sus ojos mientras contemplaba la casa que sería su prisión dorada. Verlo allí, tan cerca y, sin embargo, tan inalcanzable, destrozó el corazón de Elena como ninguna palabra de Isabela podría jamás. No la vio. Mateo le entregó las riendas a un mozo de cuadra y le pasó una mano por el pelo, un gesto de profundo agotamiento que hizo que Elena quisiera correr a apoyarlo como tantas veces lo había hecho en sueños. Pero la realidad era la mesa frente a ella, la tela blanca y el oro maldito. Isabela notó la mirada de Elena fija en la ventana y sonrió, una sonrisa de triunfo venenoso, sabiendo que acababa de cerrar la red. Es un hombre difícil de complacer, Elena, pero estoy segura de que, con el vestido adecuado, olvidará cualquier distracción del pasado. La insinuación era clara. Isabela lo sabía todo. Y esto no era solo un contrato de trabajo. Era una ejecución pública del alma de Mildred. Elena. Con manos temblorosas, Elena extendió la mano y tocó la tela fría. La textura resbaladiza de la seda parecía quemarle la piel callosa. Pensó en Miguel, respirando pesadamente sobre la estera de paja, y supo que no tenía elección. El destino le había jugado una mala pasada, obligándola a vender los restos de su propio corazón para salvar la vida que había engendrado. Lentamente, como si firmara su sentencia de muerte, cogió la cinta métrica que colgaba de su cuello. «Haré el vestido», dijo, con una voz extraña, vacía, hueca como una campana rota. «Pero lo haré a mi manera, con mis propias manos y en silencio». Isabela asintió, satisfecha, dándole la espalda como si Elena hubiera dejado de existir como persona y se hubiera convertido en una herramienta más de la casa. La viuda estaba allí, sola de nuevo, con el oro, la seda y la vista desde la ventana por donde Mateo había desaparecido. Había aceptado el pacto. A partir de ese momento, cada puntada que hiciera sería una plegaria de despedida y cada prueba una tortura donde tendría que tragarse su amor y servir a su rival. El juego estaba decidido y Elena sabía que, para salvar a su hijo, tendría que caminar sobre el fuego todos los días, cosiendo el sudario de sus propias esperanzas sobre el cuerpo de la mujer que le había robado todo. La biblioteca de la finca se convirtió en un santuario improbable para el reencuentro de dos almas que la vida se empeñó en separar. Buscando la luz natural del gran ventanal para bordar los minuciosos detalles del velo, Elena ocupó un rincón discreto, mientras Mateo, huyendo de la estridencia de los preparativos de la boda, se refugiaba en el sillón de cuero con viejos libros de contabilidad que sus ojos no leían del todo. El silencio entre ellos no era vacío, sino cargado de electricidad estática, llenado solo por el sonido rítmico de la aguja perforando la seda y el pesado pasar de las páginas. Una tarde lluviosa, Mateo dejó sobre su mesa de trabajo, como si olvidara un objeto al azar, un desgastado ejemplar de poesía que habían leído juntos en su juventud. Cuando Elena encontró el libro, lo abrió por una página marcada por un pétalo seco. No había palabras, solo un ligero temblor en sus manos y una rápida mirada en su dirección, confirmando que el recuerdo de ese amor aún respiraba bajo las cenizas del tiempo. La conexión se profundizó en el jardín, lejos de la mirada vigilante de la casa, donde la naturaleza parecía reflejar su silenciosa resistencia. Elena, en una rara pausa, se arrodilló en la tierra húmeda para salvar una plántula de jazmín que había sido pisoteada por el carruaje de Isabela en su prisa por llegar. Mateo la encontró allí, con las manos sucias de barro, intentando enderezar el tallo roto con la misma delicadeza que usaba con las telas finas. Sin decir nada que pudiera comprometerlos, se arrodilló a su lado, ofreciéndole un trozo de cuerda de su bolsillo
para atar la planta a la estaca. En ese instante, cuando sus dedos se rozaron accidentalmente en la tarea de sanar algo herido, la barrera de clase se disolvió. Eran simplemente un hombre y una mujer, unidos por el deseo de preservar la vida y la belleza en un entorno que solo celebraba la apariencia y el poder. La ternura afloraba en los momentos de mayor represión, como pequeños destellos de luz en un sólido muro de piedra. En las noches en que Isabela exigía cambios de última hora, obligando a Elena a trabajar hasta el agotamiento, bajo la tenue luz de las velas, Mateo empezaba a intervenir de maneras invisibles para los demás, pero monumentales para ella. Aparecía en las sombras del pasillo, trayendo una lámpara de aceite más potente o mandando a la cocina una taza de chocolate caliente, algo reservado solo para los dueños de casa. Para que no me falle la vista en el trabajo, justificaba con voz ronca, evitando el contacto visual directo. Pero Elena sabía, por la calidez de la porcelana y el tono de su voz, que ese cuidado no era por el vestido, sino por ella. Eran pequeñas victorias emocionales, actos de rebeldía silenciosa donde la protegía de la frialdad del mundo, reafirmando un compromiso de cuidado que ningún contrato matrimonial podía borrar. El vínculo entre ellos se solidificó no mediante caricias prohibidas, sino mediante un lenguaje secreto de miradas que gritaban peligrosas verdades entre la multitud. Durante las cenas de ensayo, cuando Isabela se reía a carcajadas de una broma cruel o humillaba a un sirviente por un error trivial, la mirada de Mateo buscaba instintivamente la de Elena en un rincón de la sala, encontrando en ella el único ancla moral en ese mar de hipocresía. Elena, a su vez, le sostuvo la mirada un segundo más de lo que dictaba la prudencia, transmitiendo una comprensión silenciosa de su sufrimiento y una fuerza silenciosa que parecía decir: veo quién eres realmente. Esta intimidad pública e invisible era aterradora y dulce, tejiendo entre ellos una red indestructible de lealtad y afecto que crecía a medida que se acercaba el día de la boda, transformando la resignación inicial en una tensión insoportable de «¿Y si te gusta seguir esta historia de amor y superación de retos, demuéstranoslo dejando un me gusta». La oposición a este amor silencioso pronto se concretó en la austera figura de doña Bernarda, la ama de llaves de la finca, una mujer cuyas llaves, colgadas de su cintura, sonaban como cadenas de prisionera a cada paso por los pasillos de piedra. Con una mirada depredadora que no se perdía nada y una devoción fanática a las jerarquías sociales, Bernarda percibió el cambio en la atmósfera, captando la electricidad prohibida que se intercambiaba en las miradas furtivas entre el maestro y la costurera. Se convirtió en la sombra omnipresente, emergiendo silenciosamente de tras puertas entreabiertas u observando desde lo alto de la escalera, dispuesta a sofocar cualquier llama de humanidad que amenazara el orden establecido. Bernarda no veía amor, veía insubordinación y pecado. Para ella, la pobreza de Elena era un signo de debilidad moral, y su presencia en la casa una mancha que debía ser contenida antes de que se extendiera e infectara la inmaculada reputación de la familia La Esmeralda. El veneno destilado en la granja pronto se filtró a las calles de San Gabriel, donde el chismorreo se transformó en un arma de brutal aislamiento social. Cuando Elena iba al mercado a comprar comida o hierbas para su hijo, notaba que las conversaciones cesaban abruptamente a su paso, sustituidas por murmullos maliciosos y la señal de la cruz de matronas escandalizadas. El rumor sembrado era cruel y concreto. Decían que la viuda no solo estaba cosiendo un vestido, sino tejiendo una red de seducción para robarle a su rico prometido, utilizando su viudez como instrumento de piedad lasciva. El boticario, antes indiferente, ahora la atendía con agresivo desdén, arrojando el cambio sobre el mostrador
para evitar tocarle las manos, como si la dignidad de Helena fuera una enfermedad contagiosa que amenazaba la moralidad pública de aquella sociedad hipócrita. Dentro de la mansión, Isabela, incitada por los venenosos susurros de Bernarda, decidió convertir el trabajo de Helena en un calvario público, elevando la tensión emocional a un nivel insoportable. Empezó a organizar meriendas con damas de la alta sociedad, obligando a Helena a hacer arreglos de ropa ante un público de mujeres adineradas que la observaban como si fuera una atracción de circo. Mientras Helena se arrodillaba para sujetar el dobladillo, Isabela hacía comentarios mordaces sobre la suerte de ciertas mujeres que conocían su lugar, provocando risas crueles de las invitadas. Esto no era mera arrogancia. Era una clara advertencia de que el sistema de castas observaba y que cualquier intento de Helena de elevarse o soñar sería aplastado bajo el peso colectivo de esas sedas y joyas. La tensión moral se apoderó de don Mateo, quien se vio atrapado en una trampa diabólica donde su defensa podría ser la condena definitiva de Helena. Oía los comentarios despectivos en los clubes de caballeros y presenciaba el trato inhumano en su propia casa, pero cada vez que consideraba intervenir, la voz de la prudencia y la de su padre susurraba que cualquier gesto de protección sería interpretado como la confirmación de los rumores de adulterio. Si la defendía abiertamente, la mancharía para siempre como su amante a los ojos de la ciudad. Si permanecía en silencio, permitiría que su alma fuera aplastada. Este dilema paralizante acentuó la angustia de sus encuentros visuales, ahora cargados no solo de afecto, sino de una desesperada súplica de perdón por su cobardía impuesta, mientras la integridad de ambos chocaba violentamente contra el muro de piedra de las convenciones sociales. La tensión culminó en una tarde sofocante cuando un camafeo invaluable desapareció de la habitación de Isabela, y la culpa recayó instantáneamente como un rayo programado sobre la costurera. No había pruebas, solo la maliciosa presunción de que la necesidad engendra el robo. Doña Bernarda acorraló a Helena en la despensa, revolviendo con violencia su humilde bolso, esparciendo los carretes de hilo y el rosario por el suelo sucio. Aunque no encontraron el camafeo, de hecho, estaba olvidado en otro cajón, la acusación flotaba en el aire como una sentencia suspendida. Bernarda, con el rostro a centímetros del de Helena, siseó la amenaza final. Si te atreves a alzar la vista hacia don Mateo una vez más, haremos que la iglesia y la ley te arrebaten la custodia de tu hijo por conducta inmoral. Un miedo gélido paralizó a Helena. El amor ahora no solo era peligroso, era un arma apuntando a la cabeza de su hijo. La mañana de la bendición del ajuar trajo una actividad febril al patio de la hacienda La Esmeralda, donde se dispusieron largas mesas para exhibir las sábanas de lino bordadas, los manteles de encaje y, por supuesto, el vestido de novia casi terminado, exhibido como un trofeo de caza. Helena estuvo presente, no como invitada, sino como la silenciosa guardiana de aquellas piezas, encargada de alisar las arrugas y asegurar que el polvo no tocara la sagrada blancura de la tela. El sol estaba alto y el calor hacía brillar el aire sobre las baldosas, pero ella permaneció de pie, inmóvil y digna con su vestido negro, mientras las amigas de Isabela circulaban como mariposas de colores, tocando y evaluando la obra con manos despreocupadas. El ambiente era de una alegría forzada y estridente, un teatro de prosperidad donde Helena era solo parte del decorado, invisible hasta que algo se desviaba del guión perfecto ideado por la novia. El incidente comenzó con un grito agudo de Isabela que resonó en los muros de piedra, silenciando al instante las conversaciones y risas de los invitados. Señaló con un dedo tembloroso de rabia una mancha imaginaria en la cola del vestido, acusando a Helena de ensuciar la seda con sus pobres manos y negligencia deliberada. La acusación era absurda. Las manos de Helena eran las más limpias y cuidadosas de todo el valle. Pero la verdad importaba poco ante la necesidad de Isabela de ejercer poder. Con el rostro contraído por la furia, la heredera se abalanzó sobre la viuda,
levantando la mano para asestarle una bofetada correctiva. Un gesto que sellaría la humillación de Helena ante la élite local y reafirmaría la brutal orden de que los sirvientes no tienen derecho a defenderse. Helena cerró los ojos, preparándose para el impacto, negándose a retroceder o a suplicar. Pero el golpe nunca llegó. Se oyó un seco roce de piel contra piel, pero no fue el crujido de una bofetada. Fue el sonido de una mano fuerte que interceptó la muñeca de Isabela en el aire. Don Mateo había emergido del balcón como una tormenta repentina, bajando los escalones con una velocidad que desmentía su habitual compostura estoica. Sujetó el brazo de su prometida con firmeza, no para lastimarla, sino con la suficiente autoridad para paralizar el tiempo en ese patio. Sus ojos, normalmente pozos de oscura resignación, ahora ardían con un fuego que nadie en la granja había visto jamás. Una mezcla de indignación moral y feroz protección. Se interpuso físicamente entre el agresor y la víctima, creando una barrera humana que rompía todas las reglas de etiqueta y lealtad esperadas de un novio a punto de casarse. «Basta, Isabela». La voz de Mateo sonaba baja y terrible, vibrando con una gravedad que hizo contener la respiración a los sirvientes. La dignidad no se mancha con el roce de las manos trabajadoras, se pierde con la crueldad de quienes se consideran superiores. Le soltó la muñeca lentamente, con una mirada de profunda decepción que hirió más profundamente que cualquier insulto verbal. Por primera vez, Mateo rechazó públicamente la idea de que el dinero compraba el derecho a abusar. Le dio la espalda a su atónita prometida y a la sociedad escandalizada, centrando toda su atención en Helena. Con un gesto deliberadamente amable, se agachó y recogió el dedal de plata que ella había dejado caer asustada, devolviéndoselo no como un amo devuelve una herramienta, sino como un caballero ofrece una flor. Ese momento de bondad, en el epicentro del escándalo, cambió la percepción de todos los presentes, como si un velo se hubiera rasgado ante sus ojos. Los sirvientes, observando desde las sombras de los soportales, intercambiaron miradas de reconocimiento. Vieron que don Mateo no era simplemente el administrador de la finca, sino un hombre con sangre en las venas, capaz de desafiar su propio futuro para defender lo justo. Para Isabela, la conmoción fue visceral. Vio en la forma en que Mateo miraba a Helena, con una reverencia que nunca antes le había mostrado, la confirmación de sus peores temores. No solo defendía a una costurera, protegía a la mujer que silenciosamente ocupaba el trono de su respeto. El poder en la escena había cambiado. La riqueza de Isabela de repente parecía vulgar frente a la cruda nobleza de ese acto. La conexión entre Helena y Mateo se profundizó dramáticamente en ese momento de silencio compartido, donde las palabras eran innecesarias y peligrosas. Al recibir el dedal, los dedos de Helena rozaron los de Mateo, y la electricidad del contacto recorrió sus brazos, un silencioso juramento de gratitud y lealtad eterna. Ella vio el precio de ese gesto en su rostro, la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus manos, y comprendió que acababa de arriesgar su propio destino por él. No hubo sonrisas, solo un solemne asentimiento de Mateo, permitiéndole irse con su dignidad intacta. Helena recogió sus cosas y salió del patio con la cabeza bien alta, sintiendo por primera vez que no estaba sola en esta guerra, pero el peso del miedo en su pecho se mezclaba ahora con una aterradora esperanza. El sistema, sin embargo, reaccionó rápidamente con la fuerza de una bestia herida, movilizando sus defensas para aplastar la insurrección emocional. Esa misma noche, el padre de Mateo, don Alejandro, un patriarca de hierro y antiguas tradiciones, confrontó a su hijo en la biblioteca. Golpeando furioso su bastón contra el suelo, le advirtió que el matrimonio no era una cuestión de afecto, sino de supervivencia económica para todos en la región, y que el encaprichamiento con una viuda pobre pondría en peligro el sustento de cientos de familias. La defensa pública de Helena
fue considerada un vergonzoso error de juicio, y Mateo fue amenazado con la desheredación total si no restauraba de inmediato el honor de Isabela. La tensión entre el deber filial y la integridad personal se aferró al cuello de Mateo como una soga, exigiéndole una decisión imposible. La escena termina con Mateo solo en el balcón de su habitación, contemplando las tenues luces de la ciudad, donde la casa de Helena era apenas una mota en la vasta oscuridad. Había demostrado su lealtad, pero al hacerlo, aceleró la cuenta regresiva hacia su propia ruina. La imagen de Helena amenazada no abandonaba su mente, y la certeza de que la amaba, no como un recuerdo, sino como una mujer viva y presente, se había convertido en una verdad innegable y destructiva. Faltaban días para la boda. Las invitaciones ya estaban enviadas, la iglesia estaba decorada, pero el novio ahora sabía que decir "sí quiero" en el altar sería el mayor pecado de su vida. Una tensión sin resolver se cernía sobre el valle silencioso. ¿Salvaría las tierras de su padre o el alma que acababa de rescatar en el patio? La noche de la última prueba del vestido cayó sobre la hacienda La Esmeralda, con la furia de una tormenta bíblica, el cielo rasgado por relámpagos que iluminaban los campos de agave como esqueletos plateados en la oscuridad. Dentro del probador, la atmósfera era sofocante, el aire cargado de electricidad estática y el empalagoso aroma a azahar que comenzaba a marchitarse en sus jarrones, presagiando la decadencia de lo que debería haber sido una celebración. Helena, con profundas ojeras bajo los ojos que marcaban su agotamiento tras noches de insomnio, se arrodilló por última vez a los pies de Isabela, ajustando el intrincado dobladillo de encaje que le había costado la vista y la sensibilidad de sus dedos. El silencio en la habitación no era apacible, sino la engañosa calma anterior al terremoto, rota solo por el sonido de un trueno lejano y la respiración corta e irritada de la novia, que se miraba al espejo temblando no de emoción, sino de una ansiedad posesiva. Isabela observó su reflejo, envuelta en la obra maestra de seda que Helena había creado, pero lo que vio no la satisfizo. La perfección del vestido solo resaltaba el vacío de quien lo llevaba. Bajó la mirada hacia la curva del cuello sumiso de Helena y sintió una oleada de odio irracional subirle a la garganta. El odio de quien sabe que compró la cáscara pero nunca poseerá el alma. La melancólica belleza de la viuda, incluso en su postura sumisa, eclipsaba la opulencia de Isabela, y la heredera supo, con una intuición agudizada por los celos, que Mateo nunca la miraría con la sagrada devoción que le dedicaba a esa pobre mujer. Cada alfiler que Helena colocaba parecía punzar el orgullo de Isabela, recordándole que su matrimonio era una farsa dorada, construida sobre deudas pagadas y afectos silenciados, una transacción comercial vestida de sacramento. El detonante fue insignificante, como lo son los detonantes de las grandes tragedias. Mientras ajustaba el velo, los dedos callosos de Helena se engancharon ligeramente en un mechón suelto del intrincado peinado de Isabela, tirando de él accidentalmente. Eso fue suficiente. Isabela giró violentamente, con el rostro deformado en una máscara de furia demoníaca, y empujó a Helena, haciéndola caer de rodillas, ya doloridas, sobre la alfombra persa. «¡Incompetente! ¡Lo haces a propósito!», gritó Isabela, con su voz estridente compitiendo con el trueno del exterior. «Quieres arruinarme, quieres hacerme quedar mal en el altar para que te mire. Pero es mío, ¿lo oíste? Lo compré con el dinero que faltaba en la mesa de tu hijo». La crueldad de sus palabras golpeó a Helena como una piedra, pero permaneció en el suelo, mirando a su rival con una pena que enfureció aún más a Isabela. En un ataque de locura destructiva, Isabela agarró el velo de encaje francés, semanas de meticuloso trabajo de Helena, y tiró de él con una fuerza salvaje. El sonido de la tela al rasgarse fue agudo y doloroso, como el grito de un pájaro herido, resonando por la habitación mientras trozos de seda y perlas caían al suelo. Helena dejó escapar un grito ahogado, llevándose las manos a la boca, observando cómo su arte, su plegaria en forma de costura,
era desmembrada por el capricho de una niña malcriada. Isabela no se detuvo. Pateó el costurero, esparciendo agujas y carretes, convirtiendo la habitación en un campo de batalla de relucientes escombros. ¡Basura!, gritó sin aliento. «Todo esto es basura, igual que las ridículas cartas que te escribió y que quemé. Sí, las quemé todas, y cada una hace años. Así que cualquiera pensaría que te había olvidado». La revelación quedó suspendida en el aire, congelando el tiempo. Elena levantó lentamente la cabeza. La conmoción paralizó sus lágrimas. Las cartas, el silencio de Mateo durante años, el dolor de pensar que la habían abandonado porque él había elegido la riqueza. Todo había sido una mentira orquestada. No fue el olvido lo que los separó, sino la mano envidiosa de Isabela interceptando el destino. La verdad descendió sobre Elena con el peso de una montaña, mezclando alivio con un dolor insoportable por el tiempo robado. Abrió la boca para hablar, para gritar, pero la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Don Mateo estaba allí, el marco de la puerta perfilando su figura contra la luz del pasillo, su rostro pálido como la cera, sus ojos fijos en Isabela con una expresión de absoluto horror. Había oído. Mateo entró en la habitación, caminando sobre los trozos rasgados del velo, como si caminara sobre brasas. No miró el vestido arruinado ni el lujo circundante. Sus ojos estaban fijos en Isabela, viéndola por primera vez sin los filtros de las convenciones sociales. «Tú», su voz era un susurro ronco, roto por la magnitud de la traición. «¿Me robaste mis palabras? ¿Nos manipulaste todo este tiempo?» La confesión de Isabela, gritada con furia, se convirtió en su sentencia. Intentó retroceder, la bravuconería desvaneciéndose ante la realidad de su prometido, que la miraba como si fuera una monstruosa desconocida. «Lo hice por nosotros», intentó justificarse con voz temblorosa. «Para salvar tu granja. Me necesitabas». Elena, aún en el suelo, sintió que una nueva fuerza la invadía, una dignidad que no provenía del dinero ni de la fama, sino de la certeza de su propia integridad. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo del vestido negro, y miró a Mateo. No había ira en sus ojos, solo una tristeza infinita. «No, necesitaba dinero, don Mateo», dijo, con su voz firme rompiendo el tenso silencio. «Necesitaba la verdad, y la verdad es que el amor no se negocia en el mostrador de un negocio, ni se rasga como un trozo de tela vieja». Se giró hacia Isabela, que ahora parecía pequeña y encogida dentro del magnífico vestido arruinado. «Quédese con el vestido, señorita. Ahora le sienta bien al alma, rico por fuera, pero roto por dentro». El colapso emocional de Mateo era visible. Sus hombros se hundieron, como si la estructura que lo había mantenido en pie durante años hubiera desaparecido. Miró a Elena, la mujer a la que había amado en secreto, la mujer a la que había escrito votos de amor que nunca se cumplieron, y comprendió la profundidad del abismo al que casi se había arrojado. La finca, el apellido, las deudas, todo parecía ceniza comparado con la llama viva de la honestidad de Elena. Se giró hacia Isabela, que lloraba lágrimas de ira y miedo, y con un gesto lento y decidido le quitó el anillo de sello familiar del dedo, colocándolo sobre la mesa junto al velo destrozado. El sonido del metal al chocar contra la madera fue el toque fúnebre del compromiso. «Prefiero ver mis tierras convertidas en polvo y arrasadas por el viento», dijo Mateo, cada palabra pesada como una piedra, «que pasar otro día encadenado a una mentira. El matrimonio se acabó, Isabela, no porque el vestido se rasgara, sino porque tú rasgaste lo único que importaba, el honor». Isabela lanzó un grito de incredulidad, cayendo sentada entre las sedas, una reina destronada en su propio castillo. Mateo no esperó respuesta. Se giró hacia Elena, extendiendo la mano, no como un amo, sino como un hombre que implora salvación. Sin embargo, Elena no la tomó. El momento exigía más que un gesto romántico. Exigía un sacrificio final para limpiar el pasado. Elena miró la mano extendida de Mateo y luego la bolsa de monedas de oro que aún estaba sobre la cómoda. El pago final del trabajo, el dinero que salvaría a Miguel.
Celta. Dilema era angustioso: aceptar el dinero de esa casa maldita y salvar a su hijo, o irse solo con su honor, arriesgándolo todo. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó la decisión que definiría su vida. Mi hijo vivirá por la voluntad de Dios y mi sudor, dijo, rechazando el pago con un gesto de la cabeza. No traeré oro manchado de odio a mi casa. La negativa fue el golpe final, la prueba definitiva de que su pobreza ocultaba una riqueza que la Esmeralda jamás podría comprar. Caminó hacia la puerta, dejando atrás su vestido de novia arruinado, el oro, al hombre que amaba y a la mujer que la odiaba. Al entrar en el frío pasillo, el sonido de la lluvia torrencial ahogó los sollozos de Isabela. Elena salió de la gran casa a la noche tormentosa, empapada al instante, pero sintiéndose extrañamente limpia, bautizada por el agua fría que lavó la humillación de las últimas semanas. Detrás de ella, en la mansión iluminada, el viejo mundo se derrumbó. Mateo se había quedado no para arreglar las cosas, sino para destruir los cimientos de su prisión. El clímax había dejado cicatrices irreparables. La verdad había sido revelada, pero el precio había sido la seguridad inmediata de todo. Elena caminaba en el barro, sin un centavo, desprotegida, pero por primera vez en años caminaba como una mujer libre. El escándalo de la boda cancelada arrasó San Gabriel de las Flores como un torbellino, destrozando reputaciones y exponiendo los cimientos podridos de la alta sociedad local. A la mañana siguiente de la tormenta, la hacienda La Esmeralda amaneció en un silencio sepulcral, con las puertas y ventanas cerradas, ocultando la vergüenza de Isabela, quien semanas después partió hacia un exilio saludable en la capital, dejando tras de sí un reguero de rumores y un vestido roto. Para Mateo, la decisión tuvo un costo inmediato y brutal. Los acreedores, previamente apaciguados por la promesa de la dote de Isabela, cayeron sobre sus tierras como cuervos. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en la actitud del ganadero. No se escondió tras muros ni botellas de licor. En cambio, se puso ropa de trabajo sencilla y fue a los campos de agave junto a sus peones. La visión de don Mateo, con las manos en la tierra, sudando bajo el sol para salvar honestamente el legado de su familia, comenzó a cambiar la narrativa del pueblo, transformando el desprecio inicial en un respeto reticente y silencioso por su recién encontrada integridad. Mientras tanto, en la pequeña casa de adobe, Elena se preparaba para lo peor, creyendo que rechazar el dinero de Isabela condenaría a su hijo. Fue entonces cuando se produjo el primer golpe de gracia divina, no con trompetas, sino con un discreto golpe en la vieja puerta. El boticario, el mismo hombre que le había negado el crédito meses antes, estaba allí, sosteniendo los frascos de medicina necesarios para curar la fiebre de Miguel. Evitaba mirarla a los ojos por vergüenza, pero murmuró que la cuenta estaba pagada en su totalidad. Una persona anónima dejó un antiguo anillo de sello de oro como pago, dijo, colocando los frascos sobre la mesa. Elena reconoció la descripción del anillo de inmediato. Era la joya familiar que Mateo había dejado sobre la mesa la noche de su ruptura. No había usado el anillo para salvar sus tierras, sino para salvar la vida de su hijo. Ese acto silencioso de sacrificio, realizado sin esperar agradecimiento ni reconocimiento, fue el bálsamo que sanó la última herida de duda en el corazón de Elena, demostrando que su amor, después de todo, estaba hecho de acciones y verdad. Los meses siguientes trajeron una lenta pero luminosa transformación a la vida de la viuda. Con Miguel recuperado y corriendo por los patios, la energía de Elena pudo volcarse en su talento. Se difundió la noticia de que ella era la única capaz de crear algo tan hermoso que había despertado la envidia destructiva de la adinerada heredera. Irónicamente, las mismas damas que antes la habían despreciado, ahora llamaban a su puerta, sedientas de vestidos que transmitieran la magia de sus manos. Pero ahora, Elena dictaba las reglas. Ya no cosía de rodillas, ni aceptaba la humillación. Con sus primeros ahorros, renovó la fachada de su casa,
transformándola en un pequeño y luminoso taller, donde las ventanas siempre estaban abiertas para dejar entrar el sol. Cambió el luto pesado por telas de colores sobrios pero vibrantes, azules profundos y tonos tierra, indicando a la comunidad que su penitencia había terminado y que estaba lista para vivir de nuevo. La restauración del vínculo entre Elena y Mateo no ocurrió en la sombra, sino a plena luz del día, ante la mirada de quienes una vez los juzgaron. Ocurrió un domingo durante la misa, cuando la plaza estaba llena. Mateo, proveniente de sus tierras, ahora delgado pero con vigor, se abrió paso entre la multitud que se apartaba para dejarlo pasar. No se dirigió al primer banco reservado para los nobles, sino que se detuvo donde estaba Elena, al fondo de la iglesia. Ante el sacerdote y los vecinos, se quitó el sombrero en un gesto de absoluta reverencia. No hubo grandes palabras, solo una simple y audible petición de acompañarla en el camino de regreso a casa. Cuando Elena aceptó, posando suavemente la mano sobre su brazo, el murmullo del pueblo cesó. Ese gesto público validó lo que todos ya sabían. La dignidad de Elena valía más que cualquier dote, y la valentía de Mateo al elegirla restauró el honor perdido de su linaje. Su relación floreció al ritmo de la naturaleza, sin la prisa desesperada de la pasión prohibida, sino con la calma de las raíces que se afianzan. Mateo pasaba las tardes en el estudio, ya no escondido, sino ayudando con los libros de contabilidad o reparando las cercas del jardín de Elena. Descubrieron el placer de las largas conversaciones, donde los silencios de antaño se llenaban de planes compartidos y risas. La finca de Mateo seguía endeudada, y la vida era dura, pero afrontaron juntos cada obstáculo. La riqueza que ahora compartían era la de dormir con la conciencia tranquila y despertar con un propósito. Elena, con su sabiduría práctica, ayudó a Mateo a ver nuevas maneras de gestionar la tierra, mientras él la animaba a expandir su negocio a pueblos vecinos. Eran socios en todo, unidos por un vínculo de respeto mutuo y el recuerdo de haber sobrevivido al naufragio de sus vidas pasadas. La escena final de la resolución tuvo lugar en la cima de la colina que dominaba el valle, al atardecer, tiñendo el mundo de ocre y violeta. Mateo llevó a Elena allí para mostrarle no lo que poseía, sino lo que podían construir. «No tengo oro que darte, Elena, ni palacios de piedra», dijo, tomándole las manos, ahora adornadas con guantes de encaje que ella misma había confeccionado. «Solo tengo estas manos, esta tierra seca y un corazón que ha aprendido a latir al compás del tuyo». Elena sonrió, mientras el viento jugueteaba con los mechones sueltos de su cabello, y respondió: «El oro es frío, Mateo, y los palacios son prisiones si no hay amor en su interior. Lo que construimos en medio de la tormenta es lo único que el tiempo no puede destruir». Allí, bajo el vasto cielo mexicano, sellaron su compromiso, no con papeles firmados por conveniencia, sino con un beso que sabía a promesa cumplida y libertad conquistada. Si esta historia te conmovió y crees que el amor verdadero siempre encuentra un camino, comparte este video y suscríbete al canal. Que más personas sientan hoy este mensaje de fe y esperanza. El Valle de San Gabriel de las Flores pareció respirar aliviado esa noche. Las campanas de la iglesia repicaron para las vísperas, pero el sonido ya no era autoritario ni triste. Parecía celebrar la armonía restaurada en el universo local. La historia de la costurera y el granjero se había convertido en una leyenda viviente. Ya no se susurraba como chismes venenosos, sino como una advertencia e inspiración para las generaciones más jóvenes. La gente contemplaba la casa iluminada de Elena y veía la prueba de que la bondad, probada por el fuego, no se convierte en cenizas, sino que se purifica en oro. Se había hecho justicia emocional. La arrogancia había terminado sola en su torre de marfil, mientras que la humildad caminaba de la mano por los campos abiertos, guiada por las estrellas que brillan por igual para ricos y pobres. La imagen final se centra en las manos entrelazadas de Elena y Mateo mientras caminan hacia el pueblo. La cámara se aleja,
elevándose lentamente, mostrando los plateados campos de agave bajo la luz de la luna, el camino de tierra y la tenue luz del estudio brillando en la oscuridad como un faro de resistencia. No fue un final de cuento de hadas donde todos los problemas desaparecen mágicamente, sino un final real y humano, donde dos sobrevivientes encontraron refugio el uno en el otro. La vida continuaría con sus desafíos. El sol seguiría quemando y el polvo levantándose, pero ya no caminarían solos. La pantalla se funde a negro con una sensación de plenitud, dejando al espectador con la certeza de que la verdadera nobleza es una elección diaria y que el amor, cuando se planta en tierra verdaderamente fértil, florece incluso en el desierto más árido. El viaje de Elena y Mateo, a través de las espinas del prejuicio y los muros de la tradición, nos enseña que la verdadera nobleza no reside en la sangre que heredamos, sino en las decisiones que tomamos cuando estamos solos en la oscuridad. La aguja que hiere nuestros dedos es también la herramienta que recompone el destino, pero solo cuando la guían manos limpias y un corazón sin amargura. El sufrimiento silencioso de Elena no fue un castigo, sino el fuego purificador que reveló la fragilidad del orgullo de Isabela y la fuerza latente de Mateo. Aprendemos que la dignidad no grita para ser escuchada, ni necesita sedas para brillar. Es una postura del alma que se mantiene inquebrantable, incluso cuando el mundo intenta doblegarnos, demostrando que la integridad es la única moneda que la muerte no devalúa y que el tiempo respeta. Para la ciudad de San Gabriel de las Flores, la historia sirvió como espejo espiritual, reflejando la inutilidad de juzgar el valor humano por la apariencia o la cuenta bancaria. El amor que triunfó no fue el de los cuentos de hadas fáciles, sino un amor forjado en la tierra firme, regado con sudor y sacrificio, demostrando que la fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía para caminar a pesar de él. La caída de la arrogancia de la hacienda La Esmeralda y el auge de la humilde casa de adobe nos recuerdan que las estructuras del poder humano son efímeras ante la verdad divina. Cuando la justicia emocional prevalece, no solo libera a los oprimidos, sino que también sana a los opresores de sus propias ilusiones, restaurando el orden natural donde la bondad y no la posesión es la medida suprema de todas las cosas. Finalmente, estamos seguros de que incluso en el desierto más árido, donde solo parecen reinar el polvo y el sol, la esperanza puede florecer si alguien está dispuesto a cultivarla con paciencia. La vida de Elena es un testimonio de que nadie es invisible a los ojos de Dios y que, a menudo, es en los corazones más destrozados donde la luz brilla con mayor intensidad. Que esta historia nos inspire a mirar al prójimo con compasión y a vivir con la valentía de quienes saben que el amor verdadero exige renuncia, verdad y sobre todo la fe inquebrantable en que el amanecer siempre llega para quienes velan la noche con un alma pura, así como el agave resiste al sol para entregar su dulzura. Que también transformemos nuestras pruebas en un legado de fortaleza y belleza perdurable.